Vámonos a la Biblia, amén. Vámonos a Jeremías 18. Cuando lo tengamos, hacemos reverencia a la palabra. Leemos bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Vamos a hacer una oración, amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te seguimos dando gloria, honra y alabanza, mi Rey. Aquí estamos una vez más por tu infinita misericordia delante de tu presencia, Señor, pidiéndote en esta hora, mi Padre amado, que sea usted preparando nuestros corazones para recibir esta palabra. Reprende lo que se quiere poner contra ella. Glorifícate, Señor, conforme a tu buena voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y brindémosles un aplauso a Cristo. Amén. La mayoría de nosotros hemos oído de esta palabra de Jeremías cuando el Señor lo manda a casa del alfarero. Una de las cosas que me llama la atención aquí es que Dios le dice en el 2, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Dios podía haberle hablado a Jeremías y podía decirle lo que él quería en el momento que le dijo eso. Pero Dios mandó a Jeremías a que fuera a la casa del alfarero con la función de que Jeremías viera, observara y pudiera discernir e entender mejor lo que Dios le quería decir a Jeremías. Una de las primeras cosas que Dios le quería hacer entender a Jeremías era que Dios era soberano. Y a nosotros como iglesia del Señor necesitamos aceptar, entender que Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? Que tiene el derecho, el poder y la autoridad total para hacer lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiera y donde Él quiera. Y a la iglesia del Señor le ha costado entender eso. Así como al pueblo de Israel le costó entender, a nosotros nos ha costado entender que el Señor es soberano. Entonces, lo primero que el Señor le da a entender a Jeremías es que Él es soberano. ¿Cómo podemos ver la soberanía de Dios? Vemos a un Moisés que Dios lo usa como instrumento para sacar al pueblo de Egipto, ¿cierto? Pero resulta que Moisés falla y Dios en su soberanía, aunque Él le ruega, le dice, no vas a entrar a la tierra prometida. Pero vemos a un Ezequías que se enfermó, le oró a Dios y no había llegado el profeta a cierta distancia y Dios le dice, dile que doy 15 años más de vida. ¿Es injusto Dios? No, es que Dios es soberano. ¿A quién había usado Dios más? ¿A Moisés o a Ezequías? A Moisés, ¿verdad que sí? ¿Con quién Dios hablaba cara a cara? Con Moisés. ¿Cuántas proezas Dios nos demostró a través de Moisés? Pero Dios simplemente le dijo, no entrará, basta, no hablemos más de eso. Es difícil quizás para el ser humano entender lo que tiene que ver con la soberanía de Dios. He titulado la enseñanza de esta mañana, Dios es soberano, ¿y en qué lugar te encuentras tú? ¿Por qué? ¿En qué lugar te encuentras tú? Porque cuando vamos a ver el proceso que trae todo lo que tiene que ver con la alfarería a nivel espiritual, vamos a ver en qué lugar nos encontramos. Si estamos en el torno, si estamos en el horno, o en qué lugar estamos. O todavía estamos en la masa. Quisiera que verdaderamente estuviéramos bastante atentos a este tema, porque espero que así como trató a mi vida, también pueda tratar a la vida de cada uno de nosotros. El Salmo 115:3 dice que Dios todo lo que quiso ha hecho. ¿De qué está hablando? De la soberanía de Dios. Pero también vemos algo más tremendo. Vemos a Dios usando a David, la historia que todos conocemos, un muchachito, un jovencito, no llegaba ni a 20 años, y el Señor le plació usarlo. Habiendo hombres de guerra, Él usó a David que con una sola piedra derribó a Goliat. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y entre eso, muchísimos ejemplos. Uno de los ejemplos que más me llamó la atención es de que cómo Dios escoge a una mujer ramera, se lo comentaba a alguien, y de esa mujer ramera llamada Rahab, que recordemos que cuando Josué, el sucesor de Moisés, fue a conquistar a Jericó, había una mujer que escondió los 2 espías que él envió, ¿verdad que sí? Esa mujer, que era una ramera,
Dios permite que ella y su familia sea salva, y de esa mujer que se casa con Salmón sale un hijo llamado Boz. Que no solamente eso, se repite la historia porque Boz se casa con Ruth, que es una moabita, y si usted busca la historia de los moabitas, no eran gente muy santa que digamos, hacían sacrificios, hacían cosas horribles. Pero a Dios le place, no solamente demostrando que Él iba a tener control del pueblo gentil, al unir a este tipo de personas. Si Dios le dijera a usted, escoge un vientre para que nazca el Salvador del mundo, para que de ahí venga la genealogía, mejor dicho. Vamos a ser sinceros, ¿quién de ustedes escogería una ramera? Ninguno, yo tampoco. Escogeríamos el más superdotado, el más inteligente, el que más título tenga, y si tiene plata, mejor. ¿O no? Pero Dios en su soberanía no trabaja así. Por eso es que nosotros no podemos con nuestra mente finita entender a un Dios infinito. Y viene Dios y de ahí nace Isaí, nace Obed, nace Isaí, llega David y ahí salen los lomos Cristo. ¿Estás viendo? Porque eso es parte de la soberanía de Dios. Y Dios le dice a Jeremías, para que entremos en el tema, aquí dice, descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según a él le pareciera hacerlo. Cuando vamos a este proceso, la rueda en la que trabajaba el alfarero, en ese tiempo, con los pies iba haciendo que el torno girara y con las manos él iba moldeando la vasija. Usted lo ve sencillo, pero no es fácil. Debes tener coordinación, independencia y un cerebro tan tremendo de que tienes en tu mente el modelo y el molde que estás formando mientras tus manos y tus pies van trabajando. Entonces a veces creemos que para Dios es fácil moldearnos. No, para Dios no es fácil moldearlo, porque nosotros somos sus hijos y a Él le duele, pero es necesario. Nosotros nos quejamos y nos duele cuando Dios nos moldea, pero es necesario que el Señor nos moldee. Y cuando nos vamos al proceso, el alfarero sale y busca el barro, lo limpia de la impureza. ¿Qué hace Dios? Sale y nos busca a cada uno de nosotros, nos trae a sus caminos y comienza a limpiarnos de todas esas impurezas. No solamente eso, sino que luego viene y comienza a agregar agua, que simboliza la palabra. Y cuando el Señor comienza a agregar esa agua, comienza a formar esa mezcla homogénea hasta llegar a la consistencia que Él necesita que nosotros estemos. Y Él empieza, llegamos a sus caminos, Él nos va llenando y nos va compactando con su palabra. Una vez que pasa todo esto, viene el gran proceso. Ya tengo la mezcla, te subo al torno. El torno representa el lugar donde cada uno de nosotros estamos. Representa sea el empleo, sea tu casa, sea los hijos, el lugar donde nosotros estamos para Dios comenzar a moldearnos. Y el torno comienza a girar y a girar y a girar y a girar y comienza la masa a tener forma a través de las manos del alfarero. Por eso les dije, ¿en qué lugar estamos? ¿Estamos en el torno o estamos en el horno? Toda vasija pasa por un proceso. ¿Que a nosotros nos duele? Claro que no. Si la vasija hablara, te dijera que todo duele, desde el comienzo hasta el final. Pero como es una mezcla que no habla, la única vasija que nos quejamos somos nosotros, pero no es fácil para Dios, ni es fácil para nosotros como vasija. Y algo que también me llama la atención es que te talla por dentro y te moldea también por fuera. Porque Dios trabaja en nosotros de adentro hacia afuera. Algo que quiero que tenemos que entender, ninguno de nosotros a nivel mundial estamos terminados. Y muchas veces creemos que porque de repente la persona tiene cierto nivel espiritual o cierto cargo X, donde sea en el rol que se encuentre, está terminado. No. Ninguno de nosotros está terminado. ¿Cómo así? La Biblia dice en Filipenses 1:6 que el que comenzó, un verbo que está en el tiempo pasado, la obra en nosotros la terminará en futuro, hasta el día de su venida. O sea, nosotros, ninguno estamos terminados. Usted podrá ser el que más fuego eche. Usted podrá ser el que mejor cante, el que más dones tenga, el que todo lo que usted quiera, pero ninguno de nosotros está terminado. Somos una obra en proceso. Y eso tenemos que entenderlo. Por eso es que hay momentos en donde de repente estamos bien y de repente sucede algo. ¿Por qué? Porque somos una obra en proceso. No estamos terminados. ¿Qué quiere Dios? Llevarnos a la plenitud de la altura de Cristo. ¿Cuándo lo vamos a lograr en su totalidad? En el día de su venida, cuando Él nos arrebate de esta tierra. Ahí vamos a lograr eso que el Señor quiere. Dice Efesios 2:10
porque todos somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Qué te quiere decir con esto? No cierren en donde estamos. ¿Qué te quiero decir con esto? Antes de la fundación del mundo, ya Dios nos tenía predestinado a cada uno de nosotros. Es más, la muerte de Cristo en la cruz no fue algo improvisado, ya eso estaba planificado antes de que nosotros existiéramos. Porque Dios está al control. Cuando el alfarero está moldeando la vasija, Él no se quita de allí. Siempre está ahí. Entonces, cuando a veces pasamos situaciones, creemos que Dios no está allí. El Señor está con cada uno de nosotros. Él quiere que entendamos que Él es soberano. Y conforme al propósito que fuimos llamados, Él nos va a moldear. ¿Qué te quiere decir esto? Y conforme a la necesidad. Si usted fue llamado porque Dios lo va a usar usted en don de maravilla, Dios te va a probar en base a eso que Dios va a usarte. Si usted va a ser llamado para ser pastor, ser evangelista, Dios te va a probar en base a eso, para lo cual usted fue llamado. Y a nosotros como iglesia nos cuesta entenderlo. Recuerdo que Dios trataba conmigo en algo que me está aconteciendo y el Señor me decía, porque permito esto y esto y esto, soy malo. Y a veces pensamos así. Quizás no lo decimos literalmente, Dios es malo, pero cuando nos quejamos, en vez de darle una alabanza, estamos dando a entender que Dios se equivocó. Pues déjame decirte, iglesia del Señor, que Dios no se ha equivocado. Lo que Él está permitiendo en nuestras vidas, desde nuestras dolencias, desde cualquier situación de salud, a lo que sea que estemos viviendo, Dios no se ha equivocado, Él es soberano. Me da la gana y punto, y te voy a moldear así porque yo soy el que sé lo que voy a hacer contigo. Y Él quiere que nosotros entendamos eso, que en vez de quejarnos, le demos la gloria. Que en vez de quejarnos, humillados, con lágrimas, Señor, aquí estoy, ayúdame, no puedo, me está pasando esto y me está pasando aquello. Dios no quiere que nos sigamos quejando. Dios quiere que actuemos como esa vasija que montada en un torno no hacía ningún ruido, solo se dejaba moldear. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros dejarnos moldear? ¿Cuánto nos cuesta, me incluyo, a nosotros los creyentes, dejar que Dios haga su obra en nosotros? Si a Él le place, al alfarero le place como vasija, que esa vasija tenga 3 rayas, le va a hacer 3 rayas. Si le place que tenga una, le va a hacer una. Pero a cada una la va a hacer conforme a la necesidad y el propósito que Dios tiene para nosotros. Si usted cree que para que una vasija llegara a las manos de un rey, solamente para que él tomara vino, o ahí se depositara el vino, o sea que fuera un plato donde él comiera, ¿usted cree que eso era así? Dame cualquier vasija, llévasela al rey. No. Eso tenían que ser los mejores utensilios, así fuera para mantener el vino ahí mientras que le servían al rey. ¿Cuánto más no va a ser Dios de nosotros perfección como vasija para poder usarnos para su gloria y para su honra? Y que entendamos, iglesia del Señor, que nosotros no estamos terminados. Porque a veces termina una situación y creemos que ya todo está listo. Chévere, me siento bien, tengo fe, tengo fuego, listo. No, estamos en proceso. ¿Qué hacía el alfarero? Una vez que ella la moldeaba, la sacaba a llevar aire. Y quizás alguno de nosotros, Dios lo tiene llevando aire. Agarra bastante. Porque después de ese aire, ella pasaba al horno. Y a veces eso parece que se nos olvida. Y Dios se lo decía a Jeremías, dándole a entender lo que él podía hacer con el pueblo de Israel. Y los mismos errores que cometió el pueblo de Israel, los comete la iglesia. Nosotros, hablando a nivel mundial, cometemos los mismos errores que el pueblo de Israel. ¿Dónde nos quedamos? Vamos a repetir en el 4 aquí. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Se echó a perder en su mano, no dice que él la echó a perder, se echó a perder en su mano. El Señor trataba conmigo y me hizo entender, yo, ¿cómo es esto, Señor? Espiritualmente, Él nos va moldeando, nos va moldeando, ¿verdad que sí? Y Él va tallando aquí y de repente en el tiempo que Él me está moldeando, empiezo a hablar, la vasija se deforma. Él vuelve a tallar ahí a través de su palabra porque el alfarero moja sus manos y vuelve a tallar. Cuando Él moja las manos representa la palabra. Cuando nos unta con ella para tratar, para consolarnos, para hacernos entender que es Él el que nos está moldeando. Pero vengo yo y en ese proceso me sale rencor. Vuelve, Señora, sigue moldeando.
Y cuando viene a ver me sale otra cosa, y me sale queja, y me sale murmuración, y me salen tantas cosas en el molde, que Dios dice, no chico, así no puedo, ven acá. Me saca del torno y me vuelve otra vez a amasar, para empezar nuevamente a moldearme. Y ahí entendí por qué hay tantas pruebas que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten. ¿Sabe por qué se nos repiten? Porque no nos hemos dejado moldear en el torno como a Dios quiere. Y queremos decirle a Dios cómo Él lo va a hacer. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios cómo va a hacer Él las cosas? Porque creemos que lo bueno de Dios es lo que a mí me parece que está bien. Y no entendemos que la perfecta voluntad de Dios es que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. ¿Y cuánto nos cuesta? Porque por nuestra propia humanidad no vamos a poder. Y cuando el Señor trataba conmigo esto, yo me dije, Dios mío, es verdad. Me hizo recordar cosas atrás que yo viví. Yo, Señor, es verdad. Porque tú estás moldeándonos y de repente me sale el rencor por aquí y Dios talla. Y sigue girando el moldeo y sigue pasando el tiempo. Y de repente empiezo a hablar, cónchale, mija, y vuelve a tallar Dios por la palabra por ahí. Y así va. Y cuando viene a ver, llega el momento que Dios dice, no, te tengo que volver a sacar de ahí. Y se vuelve a repetir la situación. ¿Por qué? Es culpa de Dios. Somos nosotros los que nos echamos a perder en las manos de Dios. Porque Él es el alfarero perfecto. Él sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Nosotros somos los que no sabemos. Y por cuanto no sabemos, en vez de callarnos, hablamos mucho. Y cuando hablamos, pecado, porque pecamos, porque está escrito que en la multitud de palabras no faltará pecado. Y cuando viene a ver, nos dañamos en las manos de Dios. ¿Qué dice el 5 y el 6? Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. El 7. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Mira lo que el Señor les dice a ellos. Le hace una pregunta retórica en el 6. ¿No podré yo hacer esto con la casa, con el pueblo, como el alfarero al pueblo de Israel? Y le dice, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dios trajo al pueblo de Israel por el desierto. Y todos sabemos que la voluntad de Dios no era que fueran 40 años, pero mientras estaban en el torno, le salía una cosa, le salía otra, le salía queja, empezaban a murmurar, hasta desearon volver a Egipto donde ellos se encontraban. Y así como Dios quería moldear al pueblo de Israel, pero ellos no se dejaron, y Dios tuvo que tomar la decisión que de cierta edad para abajo no iban a entrar. Así está pasando con la iglesia. Muchos del cuerpo de Cristo no se han querido dejar moldear por el Señor. Y Dios le hace la pregunta retórica a Jeremías, como dándole a entender, mira Jeremías, yo quiero moldear a mi pueblo desde el principio, pero ellos no se dejan. Ellos no se han dejado moldear. Y por cuanto no se han dejado moldear, ¿qué aconteció con ellos? Y Dios lo manda a volverse a Él, a arrepentirse. Entonces cuando nosotros no nos dejamos moldear por el Señor, aún en eso estamos pecando contra Dios. ¿Cuántos de nosotros, me incluyo, no hemos pecado contra el Señor porque no nos hemos dejado moldear por Él? Porque creemos que las cosas tienen que ser como yo pienso, como yo digo, porque yo creo que así debe ser. Y resulta que es como dice Dios, porque Él es el soberano. Él es el que tiene ya todo escrito, Él es el que tiene ya todo establecido cómo va a ser. Mira lo que le dice en el 11. Ahora, pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designio. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová, pregunta ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosas semejantes? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad y tropezando en sus caminos.
en las sendas antiguas, para que caminen por sendas y no por caminos transitados. O sea, Dios le dice a ellos, ¿cuándo se ha ido cosa semejante? De que Dios dándole la oportunidad de que se convirtieran, ellos le dijeron, no queremos, seguiremos en pos de nuestros ídolos. Y no es que se lo dijeron literalmente, es que en su corazón no aceptaron la palabra que Dios le estaba dando por medio de Jeremías. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? Algunos dicen que 4 años, un poco más o un poco menos, vino el rey de Babilonia e invade al pueblo de Israel, a Jerusalén, y hace desastre. ¿Era la voluntad de Dios eso? No, pero Dios le advirtió, ellos no quisieron volverse a Dios, no quisieron dejarse moldear por el Señor. Y así mismo pasa con la iglesia en estos tiempos. ¿Cuántas cosas no acontecen porque Dios les habla a través de la palabra, pero lamentablemente en estos tiempos estamos menospreciando la palabra del Señor? Porque a veces creemos más que el Señor use a alguien por profecía para hablarnos que su propia palabra. Y esta gente no valoraron ni la palabra que tenían, ni valoraron la palabra que Dios les daba a través del profeta. Y no se dejaron moldear ni por la profecía ni por la palabra. No quisieron, no les dio la gana. ¿Y cuál fue la consecuencia? El rey de Babilonia hizo desastre con ellos. Y dice en el 17 que Dios le dio, en el 16-17 que Dios le dio la espalda. Que Dios le daría la espalda en el momento que vinieran sus adversarios. Esto se trata, iglesia del Señor, de que entendamos que la voluntad de Dios es que nosotros andemos en una vida recta, en una vida agradándole al Señor, que lo hagamos de corazón. Esto no es por obligación, esto no es porque fulano me dijo, es de corazón. Entonces, la pregunta en esta mañana es una de las tantas preguntas que debemos hacernos: ¿en qué lugar estoy? ¿Será que yo estoy en el torno de Dios? ¿Será que me tiene llevando airecito un ratito? ¿Será que estoy en el horno? ¿En qué lugar estoy en esta mañana delante de la presencia del Señor? ¿Será que yo estoy aceptando verdaderamente lo que el Señor quiere traer a mi vida a través de su palabra? Vámonos al libro de Romanos 9:20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que acerques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Este tema era en el contexto de que si Pablo, que si el pueblo de Israel y los gentiles. Y el apóstol le hace entender a ellos, ¿quién eres tú, oh hombre? Y es la pregunta que Dios nos hace en esta mañana. ¿Quiénes somos nosotros para altercar con Dios? Porque tú no me has bendecido, porque tú no me has dado lo que yo te he pedido. Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué? O sea, ¿quiénes somos? ¿Qué está dando a entender allí? Cumple tu posición de lo que tú eres y de lo que yo soy. ¿Qué somos nosotros? Un barro, una creación. Eso es lo que somos. Y el alfarero, que es Dios, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios por qué esto, por qué aquello? ¿Quién eres tú, hombre? No es que no podamos preguntarle a Dios, es que tenemos que ser sabios cómo le preguntamos a Dios. Porque cuando a Dios le preguntamos en malcriadez, en pataletas, porque no entendemos la situación, en esa actitud Dios no te va a responder. Y si lo llega a hacer, te va a responder de mala manera y te va a dar un zarandeo tan tremendo que no te van a quedar más ganas de responderle a Dios. ¿Quién eres tú, oh hombre, para que alterques con Dios? ¿Será que en estos tiempos hay gente altercando con el Señor? Claro que sí. Peleando con Dios. Pero es que ¿por qué esto? ¿Cuánto no lo hicimos? Vamos a ser sinceros. Peleábamos con Dios, peleábamos con el enemigo, peleábamos con el vecino, peleábamos con nosotros mismos. Peleábamos con todo el mundo y no entendíamos que Dios es soberano y que todo es para un bien, para llevarnos más adelante. Dios tiene el control de todo. El alfarero nunca se quita del lugar donde está moldeando la vasija. Siempre está allí. Pero nosotros somos los que olvidamos que estamos en las manos de Dios. Es fácil darle aliento a otro. Es fácil decirle a otro, mira, sigue adelante, Dios está contigo. El Señor lo está permitiendo, Dios te está procesando. Y cuando te toca a ti, y cuando me toca a mí, ¿dónde está el que una vez le dijo a otro, sigue adelante? Sino que empezamos a altercar y a pelear con Dios. Y el Señor no quiere eso, iglesia del Señor. ¿Por qué esta palabra? Porque van a haber personas en medio nuestro que Dios va a permitir situaciones en nuestras vidas. En algunos ya la está permitiendo, en otros las va a permitir. Y Él quiere que tú entiendas que Dios es soberano. Y Él tiene el derecho como creador de hacer con usted y conmigo lo que Él quiere. Él lo que quiere de nosotros es una disposición de un corazón humillado.
Y no que estemos peleando con Él y altercando con Él, ¿por qué Él hace o por qué no hace algo? Porque Él no está para rendirnos cuentas a nosotros. Nosotros sí tenemos que rendirle cuenta a Él, pero Dios a nosotros no. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí está hablando del pueblo de Israel y el pueblo gentil, que de una misma masa, es decir, Adán pecó y de esa misma masa a Dios le plació tener dos pueblos, redimirlos y de dos pueblos hacer uno. De esa misma masa sacó al pueblo gentil y sacó al pueblo de Israel, de esa misma masa. Pero eso también nos habla en 2 de Timoteo, si no me equivoco, 2:20, que hay un utensilio de honra y un utensilio para deshonra. ¿Qué tipo de utensilio estamos dejando que Dios forme en nosotros? ¿Qué tipo de vasijas somos nosotros en las manos del alfarero? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira para hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias la riqueza de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré a pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. ¿Por qué? Porque a Dios es soberano y le plació, le dio la gana de que el pueblo gentil también formara parte de su cuerpo, así de sencillo. Y si Dios te dio esa oportunidad a ti, que los gentiles somos nosotros, y me la dio a mí, ¿cómo es que nosotros altercamos con aquel que estando muertos en delitos y pecados nos dio la oportunidad de vivir? ¿Por qué? Porque el Señor me ha ministrado y es verdad, yo lo reconozco. No hemos aprendido a entender que Dios es soberano. Lo hemos oído, pero no lo aceptamos. Porque cuando viene el proceso y comenzamos a quejarnos y comenzamos a hacer tantas cosas, es porque no hemos aceptado que somos hijos de un Dios que es soberano, que es dueño de nosotros. Y no hemos entendido que Él nunca va a hacer nada para mal. Bien sea porque te va a usar en una área, o bien sea porque necesita moldearte algo o moldearme algo, pero todo tiene un fin, todo tiene un propósito. Pero en el momento no lo vemos. Y es lo que el Señor quiere hacernos entender a nosotros en esta mañana. Pueden ir buscando Job 38. ¿Qué pasaba con Job? Todos sabemos, Job no pecó, no había cometido pecado. Pero a Dios le plació en su soberanía permitir que el enemigo, que el Señor lo reprenda, probara a Job. Porque Dios es loco. No, es su soberanía y ya. Bueno, sí, Job, tú no has pecado, tú me eres fiel, tú eres mi siervo, pero bueno, yo voy a permitir que el enemigo te pruebe. Y listo. Job 38, del 1 al 5. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás: ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó su medida, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordeles? ¿Sobre qué está fundada sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas el alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Sabemos que Job no pecó contra Dios. Y entre tantas cosas que Job se preguntaba, cuando llegó el momento de Dios responderle, mira lo que lo que el Señor le dice. Ahora cíñete como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Ah, bueno, está bien, tú preguntaste, ¿verdad? Ahora ponte los pantalones, ponte la falda, porque yo te voy a preguntar a ti. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Ese es el problema, que cuando le empezamos a preguntar a Dios, en el caso de los que lo han hecho de manera rebelde y de no aceptar la voluntad de Dios en su vida, entonces con una pregunta que Dios nos haga, nos desnuda por completo. Como quien dice, nos aplasta y nos hace entender, yo soy soberano. Dime entonces, dime, ponte las faldas bien puestas y ponte los pantalones y dime ahora porque yo te voy a preguntar. La pregunta en esta hora, ¿será que estamos preparados para la respuesta que Dios nos va a dar si tenemos actitudes de preguntarle a Dios de manera rebelde y enojona, porque a Dios eso no le agrada? ¿Estamos preparados? Bueno, Señor, y entonces, no, porque yo a Dios le hablo así. Dios no es el muñeco de tu casa ni de la mía.
A Dios hay que tenerle respeto y reverencia. Mientras más humillado y más sumiso nosotros vengamos a la presencia de Dios, hay más probabilidades de que Dios nos responda. Señor, aquí estoy, perdóname. Yo no entiendo, ayúdame, porque siento que es mucho, o que no puedo, o lo que sea que usted sienta. Pero si tienes esa actitud, con una sola pregunta que Dios te haga, te va a aplastar. Yo recuerdo que una vez el Señor me decía en un sueño, ¿dudas? Y yo le dije, no dudo, Señor. No dudo, Señor. Y recuerdo que me volvió a preguntar, ¿dudas? Con una sola vez que me preguntó, sentí que me descubrió por dentro. Me hizo entender, no, sí, Yusmalín, duda. Señor, tú lo sabes. Ahí su tono bajó y empezó a tratar conmigo, uno de los encuentros que tuve con él. Entonces, cuando leo esto, entendí de que es verdad. No es que le preguntes a Dios. El detalle está en cómo le estás preguntando tú a Dios en medio de tu moldeo, en medio de tu proceso. Porque si lo estás haciendo de la forma equivocada, no, vale, que Dios a mí no me escucha, yo ayuno, yo oro, yo esto, yo aquello. ¿Usted cree que el alfarero trabaja y está habla y habla? No, él está calladito ahí, haciendo su trabajo. Mira, fulano, epa. No, él está dedicado a lo que le está haciendo en silencio. El hecho de que tú sientas que Dios no te responde no quiere decir que Él no te escuche. Él lo que quiere es que tú entiendas y que yo entienda que Él es soberano y que Él está presto allí, pero Él necesita moldearnos. Hay muchas cosas en mí que tienen que ser moldeadas. Hay muchas cosas en usted que tienen que ser moldeadas. Bien sea para un cambio o bien sea para el propósito que Dios tiene para tu vida. Usted no puede ser usado en sanidad si usted nunca se ha enfermado. Usted no puede ser usado en un don si usted nunca ha pasado por allí. ¿Con qué moral tú le dices a alguien, sigue adelante porque yo también sé lo que es pasar hambre si usted nunca ha pasado hambre? No hay. Entonces, todo tiene un propósito. Pero cuando tenemos la nevera full, o cuando todo parece estar bien, yéndonos bien, todo está chévere, fino. Pero cuando llega el momento en que el Señor empieza a procesarnos, entonces ahí es donde vienen este tipo de cosas. Y aquí hay personas que le han reclamado a Dios. Nosotros no tenemos moral para reclamarle a Dios. Yo no tengo moral para reclamarle a Dios. Nosotros ni siquiera éramos dignos de pronunciar el nombre de Cristo. Lo hacemos solo por la misericordia de Dios, porque Él nos redimió con su sangre y nos dio esa oportunidad de hacerlo, ese derecho de hacerlo. Entonces me llama la atención aquí porque viene y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabe? Mira, ni el mejor científico sabe eso. ¿Quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué está fundada sus bases? Y comienza a hacerle preguntas y preguntas y preguntas y preguntas. Y en el 40, vámonos al 40, en el 41, ahí lo termina de pegar contra la pared. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Es sabio que nosotros contendamos con Dios? ¿Es sabio eso? Contender con Dios no es nada más, bueno, contender con Dios cuando nosotros empezamos a hacerle preguntas de manera inadecuada, empezamos a pelear con Él porque no entendemos lo que está sucediendo en nuestras vidas. ¿Es de sabio eso? Le pregunta a Dios, ¿es de sabio contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda esto y sigue haciéndole preguntas. ¿Qué dijo Job en el 4? He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Job entendió que ante Dios estaba sin argumento. Job entendió que ante Dios no tenía palabras, Dios lo dejó sin palabras. Y así pasa con nosotros. Y es lo que el Señor quiere que entendamos. Dios es todopoderoso. Él sabe lo que hace y cómo lo hace. No busquemos de entender a Dios, porque aunque Dios nos lo explique, no lo vamos a entender. Dios no le preguntó a Job para humillarlo, porque Dios sabía que Job no tenía la respuesta, sino para hacerle entender, mira Job, cuán finita es tu mente para comprender lo que yo estoy haciendo. Y es lo que Dios quiere que entendamos. Aunque Dios te explicara, tú le vas a seguir preguntando el porqué de lo que te explicó. Esto es rojo porque esto se mezcló con esto. ¿Y por qué se mezcló? Y te explica eso y te vas a seguir preguntando. ¿Por qué? Porque nuestra mente finita no está capacitada para entender los planes de Dios. A nosotros nos toca confiar. Confiar que el que nos llamó tiene cosas buenas para nosotros. Él lo dijo, se lo dijo a su pueblo y también es para nosotros. Jeremías 29:11. Pensamiento de bien tengo hacia vosotros, para darles el fin que esperáis. Pensamiento de bien, a nosotros nos toca confiar, iglesia del Señor. Y vuelvo y repito y grábese esto. Vienen situaciones para algunas personas, pero Dios necesita moldearnos.
Algunos para seguir usándolos, para usarlos, a otros porque necesitan moldearlo. Usted no va a llegar a la arriba sin primero pasar por los primeros escalones. Usted tiene que pasar por allí, va subiendo hasta que llegue allá. En el camino te cansa, te duelen las piernas, te detiene y sigue hasta que llegas a donde Dios quiere tenerte. Pero es necesario que entendamos que Dios es soberano, que dejemos de preguntarle a Dios de mala manera el porqué de tantas cosas. Si Dios ha permitido eso en tu familia, Él sabe por qué. Usted avance, siga adelante, siga buscando de Él, que Él se va a encargar de los demás. Vamos a Isaías 43:13. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Negar la soberanía de Dios es negar que Dios existe. Mire, hermano, lo que Dios ha determinado hacer con usted y conmigo, Dios lo va a hacer. Así usted se vaya a Japón, a la China, al país que yo no conozca, ahí Dios te va a alcanzar. Y el propósito que Dios tiene para su vida lo va a hacer, te guste, me guste o no me guste. ¿Va a doler? Puede que duela. ¿Por qué? Porque si no nos duele, no vamos a poder ser procesados y llegar al punto de ser esa vasija de honra que Dios quiere que seamos. Porque si no duele, cualquier cosa nos va a quebrar. Y Dios necesita que estemos firmes, que estemos duros. Lo que Él ha determinado para tu vida lo va a hacer. Mira, tú puedes llorar, tú puedes patalear, tú puedes brincar. Si Dios ha decidido moldearte, te va a moldear. Si Dios ha decidido procesarte, te va a procesar. Vuelvo y te digo, si duele. Todo proceso duele. El que se lastima una uña le duele. Hasta lo más mínimo, una picada de zancudo duele. ¿Cuánto nomás está en las manos de aquel que conoce lo que está dentro de ti, dentro de mí, tiene que sacarlo para poder meter algo nuevo? Entonces es necesario, iglesia del Señor, que como dice aquí, entendamos esto. Aún antes que hubiera día, yo era, está hablando de su soberanía. Y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Nada va a estorbar los planes de Dios que tiene para tu vida y para la mía. El único que le puede hacer estorbo a esos planes somos nosotros mismos. Se podrá alargar el tiempo, pero de que te alcanza, te alcanza. Por más que le huyas al ministerio, por más que le huyas a lo que Dios quiere hacer contigo, igualito Dios te va a procesar. ¿No quieres estar en el púlpito? Excelente, igualito Dios te va a procesar. ¿Cuánta gente hay que su proceso empieza aún antes de bautizarse? Y no están en un púlpito, no están evangelizando en la calle. ¿Cuánta gente hay de que su proceso empieza ahí en esa sillita donde están ustedes cómodos? Dios nos va a procesar. Cada día nos va a procesar. Y lo que Él ha determinado, nadie lo va a estorbar, nadie. Y si la persona se va al mundo, lo prepara y se lo lleva, pero nadie va a estorbar los planes que Dios tiene para esa persona, nadie. Y eso tienen que entenderlo. Y Dios te dice que es necesario que dejes de preguntarle tanto, porque cuando le preguntas mucho, aunque Él te explique, no vas a entender. Porque en nuestra propia convicción a veces creemos que estamos bien, pero hay algo allí que Dios lo está viendo y necesita sacarlo a través del proceso. Cuando la vasija es metida al horno, dura cierta cantidad de tiempo allí, que no lo decide la vasija, lo decide el alfarero. Cuando Él considera que ya está lista, Él la saca y la prueba. Ah, si está lista, chévere. Pero si no, tiene que volver a meterla en el horno. No es que uno diga hasta cuándo, no, porque yo también lo llegué a hacer. Es que Dios es el que conoce cada área de nuestras vidas que Él necesita moldear. Porque el propósito es llegar a la altura del varón perfecto que fue Cristo Jesús, iglesia del Señor. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuánto no hemos usado este versículo para darnos ánimo los unos a los otros? ¿Verdad que sí? Y no es malo. Pero si nosotros nos vamos realmente al contexto de este versículo y sabemos, hay una seguridad de que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ahora la pregunta es, ¿qué es amar a Dios? Esto no es para todo el mundo. Ahí dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas y todo es todo. Pero ¿qué es amar a Dios? ¿Qué me está dando a entender ese texto? De que el hecho de que usted ande en obediencia no quiere decir que el Señor no lo va a procesar, no lo va a probar, no va a permitir cosas en su vida. Usted puede ayunar, usted puede orar, usted se puede guardar, usted puede esforzarse porque Dios ve tu esfuerzo. Dios ve tu esfuerzo.
Pero tienes que entender que así como Pablo sabía, sabemos, hay una seguridad que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Pero cuando leemos esto creemos que solamente lo bueno es chévere. Pero cuando viene lo que parece contrario, cuando ya el dinero no entra igual, cuando la situación cambia, cuando la salud, todo eso que puede pasar en nuestra vida, la familia, cuando perdemos un familiar. En estos días escuchaba el testimonio de un hombre que decía que su única hija, porque él era estéril y no podía tener hijos, cuando por fin Dios se la dio, un día le mete la mano, tocó un cable y se electrocutó y la niña muere. Y dice que él sentía a la gente y las tinieblas que le decían, ¿dónde está tu Dios? Y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cómo tú puedes ver el bien cuando se te muere un ser querido, lo que hemos pasado por eso? ¿Cómo tú puedes ver el bien de Dios cuando de repente estás en una cama? Cuando de repente sientes que el aire se te va, lo que lo hemos vivido. ¿Cómo tú puedes ver que eso te ayuda bien? ¿Verdad que es algo de reflexionar? Pero aquí dice que a los que aman a Dios, o sea, si tú estás en obediencia, no te exime de que Dios no va a permitir cosas en nuestras vidas. Pero ¿a qué bien se refiere de que nos ayuda para bien? Al bien del propósito que Dios tiene para contigo y para conmigo. No es un bien egoísta, no es un bien personal, a mi propio bien, no, es al bien del propósito que Dios tiene para tu vida. Si el propósito de Dios es usarte, no sé, como consejero, qué sé yo, en ese propósito va a ser el bien de esa situación que Dios está permitiendo. Es en el bien del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Todas las cosas nos ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados, no es a tu propósito, es al de Dios. Y conforme a ese propósito, todo lo que Él permite es para bien. Te calumniaron, es para bien. Te ofendieron, es para bien. Te insultaron, es para bien. No tienes alimento, es para bien. Me duelen las rodillas, es para bien. Me duele el cuerpo, es para bien. Porque el día que me pare delante de algo, si al Señor le place usarte para que esa persona se sane, Dios lo hace. Porque ya Él te procesó y tú viviste lo que era un dolor y puedes decirle en el nombre de Jesús, sana. Y si a Él le place, Él te usa. Pero si nunca has sabido lo que es un dolor, ¿cómo te usa para levantar a alguien? Es conforme al propósito de Dios y conforme a la necesidad. Yo necesito a un evangelista, por poner un ejemplo, en Caracas, en tal lugar. En base a esa necesidad que Dios tiene para las almas, Dios te prepara y te lleva a ese propósito. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Los que antes conoció, está viendo que para Dios nada es de improviso. Ya hay un plan, desde antes, en la eternidad hay un plan para cada uno de nosotros. Dios le dijo a Jeremías, antes que te formara en el vientre de tu madre, te conocí. Te conocí, ya Dios lo había mirado, ya sabía lo que iba a hacer con él, ya esa vida estaba totalmente estructurada en la eternidad, así como nosotros. Es imposible de entender para nuestra mente finita, pero para Dios no. Por eso a los que antes conoció desde el principio, a estos también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Estás viendo que el propósito a la final de todo es la imagen de Cristo, que se pueda reflejar en nuestras vidas. ¿Que nos falta mucho? Claro que nos falta. Dígame aquí a quién no le falta. Dígame a quién no le falta. Hasta el apóstol más lo que se quiera nombrar, le falta. A todos nos falta. Para que Él sea el primogénito en muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Nos predestinó desde ante la fundación del mundo, nos trae a los pies de Cristo cuando dice que a estos llamó, nos justifica a través de Cristo Jesús y a través de Él se glorifica nuestras vidas. ¿Qué diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todo tiene un propósito, iglesia del Señor. Y el propósito de Dios cuando estemos en el reino de los cielos es que heredemos juntamente con Cristo. Porque a Él le plació en su soberanía. Dios sabía todo lo que iba a acontecer. Y el plan de la cruz está videado desde antes que el mundo fuera mundo. Porque a Dios nada pasa desapercibido porque Él todo lo conoce. Él era, Él es y será. Él siempre ha sido y ha existido. ¿Qué quiere el Señor?
entendamos de una vez por todas, iglesia del Señor, que el que tiene el control es Él. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Que fallamos? Yo también fallo. ¿Que a veces gritan? Yo también a veces grito. ¿Que nos enojamos? Todos nos enojamos. Todos tenemos fallas y errores que Dios va a ir reestructurando, va a ir moldeando, va a ir cambiando. Y de repente ya hoy no grita, de repente mañana hablas un poco más bajo. Y así vamos, y el Señor nos va moldeando. Esa decisión que tú has tomado, a Dios le ha agradado esa decisión que tú has tomado. De buscarle, de servirle, eso está bien. Pero tienes que entender que tu proceso no ha terminado. Vas a seguir o vamos a seguir siendo procesados. Y no es fácil para mí llevar esto porque ya el Señor me ha ministrado algo que viene. Pero Él me va a ayudar. Él me va a ayudar, amén. Porque Dios es bueno. Y si Él me tiene aquí es porque Él me va a ayudar. No sé cuánto va a durar. No sé si 1 mes, si 2 meses, si 3 meses, no sé. Pero Él me dio esta palabra y me hizo entender. Y yo le tuve que decir, sí, Señor. Yo entiendo que tú eres soberano. Ahora lo he entendido. Y no soy quien para altercar contigo. Si es tu voluntad que eso pase, amén. No es fácil, pero Dios me va a ayudar, amén. Y sé que ya empezó el proceso. Y así como a mí, van a haber personas que Dios va a procesar. Y esta palabra, si Dios la permitió para los que están aquí, hermanos, aprovéchela. Atesórela. Y cuando venga la situación, acuérdese que Dios es soberano. Y que Él nunca ha perdido el control de la vasija que Él comenzó a formar en usted y en mí. Manténgase guardándose, manténgase en santidad, manténgase como Dios quiere que usted esté, para que cuando llegue esa situación, Dios pueda hacer lo que Él quiere hacer en usted. Y cuando no entiendas, no te quejes, no te quejes. Si no entiendes, dile a Dios que no entiende, pero con un corazón humillado. Tírate al piso, si no te puedes arrodillar, porque hay algunos que ahorita no podemos arrodillarnos, entonces pídale a Dios y sea sentado, y Dios te va a ayudar, y Dios te va a fortalecer. ¿Quién es el que condenarás? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que está, además, a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hay un Cristo maravilloso que a veces pareciéramos olvidarlo, que intercede, no solamente nos moldea, sino que intercede en cada proceso que podamos estar pasando. En cada proceso el Señor intercede, porque Él nunca nos ha dejado solo, iglesia del Señor. Que el enemigo quiera acusarnos por nuestras fallas, dele la gloria a Dios. Pero hay un Dios todopoderoso, que en el momento que usted rinda su voluntad, aceptar, Señor, usted es soberano. Yo soy tu obra, aquí estoy. Ayúdame, haz lo que vayas a hacer en mí. Algo que les voy a decir de parte del Señor. Usamos mucho la palabra que se haga tu voluntad. ¿Tú realmente sabes lo que significa que se haga la voluntad de Dios en tu vida? Cuando tú le dices a Dios que se haga tu voluntad, tú le estás diciendo al Señor, tú eres el que tienes el derecho, tú eres el que tienes el poder y la autoridad, haz lo que tú quieras. El detalle es que si usted y yo estamos dispuestos a aceptar de que Dios haga lo que Él quiera. Y lo que el Señor me decía era verdad. Muchos me dicen, haz tu voluntad, Señor. Pero cuando te duele una rodilla, yo soy malo. Pero si yo voy a la iglesia, pero si yo voy al culto, pero si yo te sirvo, pero si predico, pero si estoy ahí contigo, me estoy guardando. ¿Por qué? Yo soy malo. Ahora yo soy el malo. Entonces, ¿para qué me pides que se haga mi voluntad si no vas a aceptar mi soberanía? Es lo que nos está diciendo el Señor. ¿Para qué me dice que se haga tu voluntad si cuando empiezas a hacer en tus hijos, comienzas a interceder que pare? ¿Para qué me dice que se haga tu voluntad si cuando comienzo a obrar en ti te quejas? ¿Para qué me pide, iglesia del Señor, que se haga mi voluntad si tú no la quieres aceptar, quieres hacer lo que te da la gana? Es tiempo, iglesia del Señor, de que aceptemos la soberanía de Dios. A Él le place hacer las cosas de una manera, aceptémoslas. Así nos toque llorarle toda la noche. Lo que más podemos pedirle a Dios es misericordia por nosotros o por lo que Él esté permitiendo. Pero basta de buscar hasta por la Biblia los por qué, los por y los contra. No, a Dios le place y punto. A Dios le da la gana y punto. Y deja de decirme que se haga mi voluntad si tú no la aceptas. ¿Para qué me dice que se haga la voluntad si tú no la aceptas, no te da la gana de aceptarla? Entonces no me digas que se haga tu voluntad. Porque me prometes y no te da la gana de cumplirme hasta cuándo. Y si realmente dejas que yo haga mi voluntad en tu vida, tú vas a poder ver la gloria en tu vida. Pero no has dejado que yo haga. No has dejado.
Y palabra viene, y palabra va, y palabra viene, y palabra va, y no te da la gana de dejar que yo haga la voluntad en tu vida. Señor, que se haga tu voluntad, pero es que usted sabe que esto, entonces no, a mí no me pongas condiciones, te dice el Señor. O deja que yo haga la voluntad en tu vida o no dejes nada. Pero a mí no me pongas condiciones. Señor, esto, pero aquello, no, es como yo digo y punto. Así dice el Señor. Y el Señor quiere, iglesia del Señor, que entendamos eso. Conmigo trató mucho, porque es verdad, no hemos entendido ni aceptado la soberanía y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es tiempo, iglesia del Señor, de que meditemos en esto, porque esto es lo que el Señor quiere. Es la cruda verdad y la cruda realidad. Aquí viene esto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Todo el mundo ha satanizado, bueno, no todos, pero la mayoría satanizan de una manera terrible este versículo. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. ¿Qué nos quiere decir también este versículo? Cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios en nuestras vidas, nada de estas cosas nos va a apartar de Él. ¿Por qué nos apartamos? ¿Por qué las personas se apartan? Porque no aceptan que esa sea la voluntad de Dios. Eso no puede ser la voluntad de Dios. ¿Cómo Dios va a permitir eso en mi vida? No. O no, ese es el hombre, o no, ese es fulano, o no, ese es mengano, o ese es el diablo. Dios, si Él le place usar al diablo, que el Señor lo reprenda, lo va a hacer. Porque lo hizo con mucho. Es más, mira, Dios es tan tremendo que sus discípulos que Él usó, que sanaban enfermos, Pablo le dijo que le quitara el aguijón y a Dios le dijo, no, bástate en mi gracia. Y Pablo oraba por otros y se sanaban, pero Él no. Porque hay cosas que Dios tiene que permitir en cada uno de nosotros para mantenernos dependientes de Él. Porque Él sabe que si no las permite, se nos va el ego, se nos va el orgullo, o de repente cualquier cosa puede suceder. Empezamos a olvidar que dependemos es de ese Cristo maravilloso que está allí. Y por eso a veces el Señor la permite. ¿Qué nos va a separar? Nada de esto nos va a separar cuando de verdad nosotros hemos sabido en quién creímos, hemos aceptado su voluntad y su soberanía. Aunque no haya nada que comer, usted le da la gloria a Dios. Hay arroz solo, imagínense que tiene un pollo ahí, de la gloria a Dios como que fuera un pollo. Ah, pero hay arroz solo, arrugamos la cara. No nos lo queremos comer. Vemos para los lados. Yo no como eso. Y si a Dios le da la gana de que te toque comer arroz solo, tienes que comer arroz solo. Así tú le ores para que te suple, no te va a suplir hasta que tú no aprendas a aceptar su voluntad, a ser agradecido hasta con el arroz solo que te tocó comer. Porque Dios es así. Entonces queremos la gloria, queremos ir a las estrellas, no queremos pisar tierra primero. Queremos andar de una vez de aquí, ¡rum! No, Dios no trabaja así. Cuando aprendemos esto, ni la tribulación, ni la angustia, nada de eso. ¿Por qué los apóstoles nunca? Porque Él lo decía por lo que ellos vivían. Nunca se separaron del amor de Cristo, porque ellos sabían que aún en medio de lo que ellos estaban pasando, Dios nunca perdió el control. Nunca perdió el control, porque Dios se lo dijo, que ellos iban a ser perseguidos y se los advirtió, y así como nos lo ha dicho a nosotros. ¿Cuándo es que Cristo nos dijo a nosotros que esto iba a ser? Ay, sí, llegan ahí, yo lo llevo a todo. No, en el mundo tendréis aflicciones, le dijo, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y para usted confiar, tiene que aceptar la soberanía de Dios. Tiene que aceptar la voluntad de Dios en su vida, porque si no, no puede confiar. Viene el diablo, le mete tres dados en la mente y hasta ahí llegó. Tiene que hacer, cuando usted lo acepta en su corazón, que el grande es el que está allá arriba, ahí usted va a poder pasar todo esto que pase aquí igualmente yo. Espero de verdad que esta palabra haya tratado con los que escucharon y la hayan guardado en su corazón y entiendan de que el Dios que nosotros lo servimos en ningún momento ha perdido el control. Nosotros somos los que creemos que Él perdió el control, pero en ningún momento ha perdido el control. Que el Señor les bendiga y el Señor les guarde, ¿no?